Muy buenas, mis queridos Talmidín. Es un placer para mí estar nuevamente conectados en este tiempo de bendición. Acabamos de terminar la parashá Bo, iniciamos la parashá Beshalach, Baruch Hashem, y estamos nosotros en el mes de Shevat. Un saludo especial, comienzo de mes para la comunidad judía de Santa Marta, Baruch Hashem, que están próximos a fundar su sinagoga en este tiempo, en un tiempo de mucha bendición. Baruch Hashem. Comenzamos nosotros leyendo la Torá en español, porque muchas personas de las que hoy están conectadas con nosotros, pues son nuevas. Baruch Hashem. Dice la Parashá Beshalach, capítulo 13, versículo 17 al 17 entero. Y dice, y ocurrió que al dejar salir el paró al pueblo, no fue conducido por el Eterno o por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque se dijo que el pueblo no se arrepienta al ver guerra y quiera volver a Egipto. O sea, en hebreo es Vayehi beshalach Faro et Haam velo Naham Elohim derech Eretz Filistín ki karov hu ki Baruch Hashem. Mis queridos amigos, comenzamos siempre nosotros esta enseñanza con la historia del Talmud y hablamos sobre la mitzvah de guardar Shabbat. Yosef, quien siempre observó Shabbat, meticulosamente tenía un vecino que era muy rico. Un adivino caldeo le dijo a ese vecino que toda su fortuna sería consumida por Yosef algún día. De esa forma el vecino rico se alarmó, vendió todas sus propiedades y compró una joya de enorme valor con las ganancias. Esta joya fue fijada en su turbante que vestía y cuidaba siempre meticulosamente. Un día al cruzar por un puente, una racha de viento le arrancó el turbante y cayó al río y un pez lo tragó. Sucedió que este pez fue pescado después y fue traído al mercado un viernes para ser vendido. Yosef, quien devotamente observaba el Shabbat y quien usualmente compraba pescado ese día, vio el pescado que llamó su atención y lo compró. Cuando el pescado fue rebanado, él se encontró la joya y Yosef la vendió posteriormente por 13 bolsas de denarios de oro. Esto portando la enseñanza, mis queridos amigos, de nuestros sabios que enseñan el que observa Shabbat piadosamente, incurriendo en gastos adicionalmente por bien del Shabbat, el Shabbat te regresa el pago. Aquí observamos dos enseñanzas y dos mandamientos que nos dice la Torá dentro de las 613, que es guardar Shabbat. Guardar Shabbat es Shomer. Shomer es como defender, como guardar, como abrazar, como defenderlo, guardarlo como debe ser Shomer. Y Zahor es recordar. Este Shamor Besahor está en la Parashá Beshalach, Zahor, y Shomer está en la Parashá Beshalach, y en la Parashá Yitro está Shamor. Shamor Besahor, Zahor en Yitro, Beshalat Shamor. Baruch Hashem. Entonces, mis queridos amigos, cuando una persona guarda y recuerda Shabbat y no escatima en gastos para Shabbat, es una bendición grande que obtiene del Shabbat. ¿Por qué? Porque no es un día. Como lo dice Yeshayahu, dice que si llamas al Shabbat una delicia, el santo, el honrado, y lo honras, a no llevar a cabo tus propios caminos y lo llamas una delicia,
entonces el Creador te deleitará sobre las cimas de la tierra y te alimentará de la heredad de tu padre Jacob, pues la boca del Eterno ha hablado. También vemos otra mandamiento que está escrito en la Torá, es de no consultar a divinos. No es bueno consultar a divinos para conocer tu futuro, porque el futuro, cuando tú lo conoces, si conoces algo, esto va a traer que tú vivas inquieto, que traiga aflicción de espíritu a tu vida. Y eso va a hacer que cometas errores. ¿Por qué, mi querido amigo? Cuando uno tiene sueños, cuando uno tiene alguna visión, lo mejor es no contarla, sino meditar sobre ella. ¿Por qué? Porque la persona a quien tú se lo cuentas, si esta persona viene y fija sobre ti lo que es el significado, como este adivino lo dijo sobre este hombre, alguien se va a quedar con tu dinero, entonces se cumplió. ¿Por qué? Porque se fijó en el plano físico. No es bueno contar nuestros sueños. Baruch Hashem. Entonces, en la Parashá Beshalach, en el libro de Shemot, capítulo 13, versículo 18, dice: así que Dios hizo que el pueblo hiciera un rodeo por la ruta del desierto hacia el mar de juncos. Y los hijos de Israel subieron armados de la tierra de Egipto. Baruch Hashem. La Torá, ¿qué nos dice? Nos dice que los hijos de Israel subieron de Egipto como armados, y esto implica que llevaban armas de guerra por cualquier circunstancia que fuera a presentarse. O sea, que ellos confiaban en las armas que tenían. Moshe Rabenu no les reprochó al pueblo el hecho de haber llevado estas armas y en consecuencia puede entenderse que estaba de acuerdo en que las llevaran. Debemos comprender por qué Moshe no le reprochó al pueblo que llevara armas, cuando esto podía implicar cierto vestigio de duda respecto al Creador, si los salvaría o no de todo peligro. Shemot capítulo 14, versículo 14 dice: y en la Adonai y en la gen beatenta harishon. ¿Qué quiere decir? El Eterno peleará por ustedes y ustedes estarán en silencio, guardarán silencio. Esto implica que no era necesario llevar armas porque el Creador los defendería y lucharía por ellos. Entonces podemos decir que Moshe Rabenu estuvo de acuerdo con ellos porque quería demostrarles a ellos que las armas sin Torah no les sirven de nada a la persona. Por eso, mis queridos amigos, ustedes vieron desde octubre de este año, no, sino el año en que comenzó la guerra en nuestra amada Israel. Vemos cómo nuestro ejército llevaba la Torá, la Santa Torá, con ellos. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel entiende que las armas sin Torá es nada. Baruch Hashem. Porque toda la confianza la tenemos nosotros en la Santa Torá, que son los códigos, manual de vida que el Creador dejó para nosotros, para poder vencer esta fisicalidad. Baruch Hashem. Podemos decir entonces que las armas sin la Torá son nada. Y vemos que apenas el pueblo vio que los egipcios los perseguían, entonces comenzaron a llorar y a gritarle a Dios, a pesar de estar ellos armados. Comenzaron a gritar y a llorar. Moshe le preguntó por qué gritaban si tenían las armas en sus manos. Esta fue una clase práctica de Musar para el pueblo de Israel respecto a no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Creador de los ejércitos. Yihi Elohim Sebaot. Eso está en Zacarías capítulo 4, versículo 6. De modo que las personas que estaban por salir de Egipto, ellos se les había dado unos mandamientos, se les estaba entregando parte de la Torá, tenían la fuerza espiritual para hacerlo, pero ellos tenían armas en sus manos y no creían que todo lo que el Creador le había ordenado en el desierto como un sheliach, un enviado para hacer algo,
pudiera tener la fuerza para sacarnos a ellos de toda esa esclavitud. Por eso lloraron, por eso clamaron, por eso hicieron berrinche delante de Moshe Rabenu. Entonces, el pueblo de Israel todavía no había recibido la Torá, pero sí había recibido los mandamientos de Pesaj. Y por eso ellos temieron a los egipcios, porque a pesar de haber estudiado estas leyes, a pesar de haber estudiado el Talmud oral, Baruch Hashem, ellos no lo observaban como era. No lo observaban y clamaron ante Dios pidiendo que los salvara. La Gemara en el Tratado de Julín 7a dice que cuenta que cuando Rabí Pinjas ben Yair necesitó cruzar un río, se partió de inmediato sin cuestionamientos. Mis queridos amigos, hay una pregunta. ¿Por qué cuando el pueblo de Israel se encontraba frente al mar y los egipcios los perseguían, Moshe se sintió presionado y nervioso porque el mar no se quería partir? Eso está en el Or HaJaim, Shemot capítulo 14, 27. Entonces nosotros preguntamos, ¿por qué el mar no se quiso partir? ¿Acaso el alumno es más grande que el maestro? ¿Por qué el caso de Rabí Pinjas ben Yair, el río se abrió de inmediato sin ningún problema? Pero en el caso del maestro Moshe fue más complicado. Y tampoco se entiende cómo es posible que Moshe pensara que el mar no podía llegar a abrirse. Si el Creador le había establecido esa condición al crearlo, le dijo al mar, desde que lo creó, que ese momento llegaría y que el pueblo de Israel tenía que atravesarlo en seco. Baruch Hashem. Entonces, había una ordenanza del Creador sobre el mar para que el mar se abriera. Entonces, pero así, Moshe no se le abrió el mar al principio. Entonces, ante el pueblo de Israel, estaba preparado el mar para estar listo y partirse ante el pueblo de Israel. Pero la emuná shelema, la emuná bitajón, la confianza en nuestro Creador, era lo que faltaba. Baruch Hashem. Entonces, el mar, a la salida de Egipto, como dice Bereshit Rabá 5.5, el Or HaJaim explica que Rabí Pinjas ben Yair tuvo el mérito de que el río se abriera de inmediato. ¿Por qué? Porque contaba con la fuerza de la Santa Torá. Y contra la fuerza de la Torá no hay nada en el mundo que le pueda oponerse. En cambio, cuando el pueblo de Israel se encontraba al borde del mar, aún no habían recibido la Torá y por eso el mar no quería alterar su naturaleza. Y argumentó que el pueblo de Israel no se lo merecía. Claro, pero ¿cómo se lo va a merecer? Si estaban dejando de hacer algo que ya había sido instituido por el padre Abraham y que era la circuncisión judía. Baruch Hashem, el comer kasher, el no tener matrimonios mixtos. Baruch Hashem, el observar Shabbat. Baruch Hashem. Entonces, el pueblo de Israel dejó de circuncidarse. Tanto es que la Torá nos habla a nosotros de que el Creador desde los cielos reconoció el pacto que tenía con Abraham, con Isaac, con Jacob, pero él no reconoció a nadie allá abajo cuando miró. Escuchó la voz, pero no reconoció porque no había nadie. Estaban iguales todos abajo. No se parecían a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. No hacían lo que debían de hacer. Tenían 49 niveles de impureza, mis queridos amigos. Solamente faltaba uno para desaparecer de esta tierra. Por eso fue que más adelante el Creador los saca y los empieza a recuperar estado por estado durante la cuenta del Homer hasta llegar a la entrega de la Santa Torá. Baruch Hashem. 49 niveles de impureza más 49 niveles de pureza para llegar al día 50. Baruch Hashem, Shavuot. Entonces, mis queridos amigos, Moshe Rabenu reconoció la verdad
del argumento que decía el mar, y por eso se angustió. Y él le dijo al Creador, sálvame. De acuerdo con la naturaleza, el hombre no debería temerle a ninguna otra criatura fuera del Creador mismo. De que la persona le tema a otros seres de carne y hueso y a los animales, demuestra que la persona pecó, que hay impureza, que hay clipá, porque es que la impureza te crea a ti un estado físico donde la mente, la voluntad y las emociones son subyugadas por 5 sentidos racionales que te engañan todo el tiempo. Entonces, los animales, si tú le temes a una persona, a los animales o a cualquier sistema físico, es porque estás en impureza. Porque si estuvieran limpios de todo pecado, la persona debería sentir plena confianza en un habitajón, en que el Creador lo salvaría. Entonces, el Creador te va a salvar. Dios creó el mundo de tal manera que los animales le temen al hombre. ¿Por qué? Porque Él es la corona de la creación. Pero cuando el hombre corrompe su camino y la imagen divina que hay en él, entonces los animales ya no perciben su superioridad y de esta manera tienen la fuerza de acercarse y dañar a la persona. Mi querido amigo, ordenó el Creador al pueblo de Israel que ellos, para salir de Egipto, debían circuncidar su prepucio. Y entonces ordenó el Creador a que además de eso tenían que matar al Dios de los egipcios y comérselo delante de ellos. Era un cordero, mis queridos amigos. Un cordero era el Dios de los egipcios, no se comían los corderos. Y el pueblo de Israel se circuncidó y mató al cordero y se comió el Dios de los egipcios delante de ellos. Y con esta sangre del prepucio y la sangre del cordero marcaron los marcos de la puerta. Pacto de Brit Milá y pacto de destruir los dioses extraños. Por eso el ángel de la muerte pasó por encima de aquellos que habían hecho esto, y aquellos que no lo hicieron, pues tuvieron su recompensa de muerte de este mundo. Baruch Hashem. Entonces, debemos saber de antemano que si la persona estuviera completa en su Torá y en su fe, no tendría de qué temer, sino que su corazón estaría totalmente calmo, sabiendo que el Creador cuida todos sus pasos y lo protege de todo daño, mis queridos amigos. Entonces, nosotros sabemos que nuestra sagrada Torá es verdad. Ahora voy a hablarles un poco sobre el libro Sefer Sharei Aor, Sharei, las puertas de la luz, de el Rabí Abraham Abulafia, y quiero traerles este tema para bendición de ustedes en este corto espacio. Rabí Abraham Abulafia es considerado uno de los grandes cabalistas que han existido de la Cabalá luriánica. Las Sefirá, Nexach y Ot fueron llamadas las nubes de gloria. ¿Por qué, mi querido amigo? Porque la nube de gloria de día era agua y de noche era fuego. Baruch Hashem. ¿Y qué tiene que ver Nexach con esto? Tiene que ver que Nexach es Hesed y Ot es Gebura. Baruch Hashem. Todo bondad y todo juicio. Entonces, cuando nosotros leemos la Torá, que dice en el principio, Bereshit barat Elohim et hashamayim, nos dicen nuestros sabios, no le hashamayim, le eshmaim. Bereshit barat Elohim et shamayim, fuego y agua. Entonces, cuando se dice los cielos, se está diciendo que es un código que se lee eshmaim, fuego y agua. Entonces leeríamos en la Torá de esta manera: el Creador, Dios, creó el fuego y el agua. Entonces, uno de los ritos más importantes para purificarnos nosotros, para conectar con los mundos superiores, es la inmersión en agua, en una mikveh.
Entonces, en el mikvé hay agua, pero no hay fuego. En Shabbat, mis queridos amigos, no se enciende luz, ni el sistema eléctrico, ni nada que tenga que ver con el fuego. Apartamos el fuego. Entonces decimos, Eshmaim, quiere decir que hay dos maneras de purificar, una por el fuego y una por el agua. Una que es quemándote, pero también te destruye, y otra que es el método del agua, que no te destruye. Entonces, ¿en qué consiste la generosidad del Creador? En sustituir el fuego por el agua. Mereces quemarte vivo para purificarte, pero como quemarte vivo te destruye, y el Creador es un ser benevolente, generosamente bueno, ha permutado Esh por Ma'im. En vez de purificarte por la vía del fuego, te va a purificar por la vía del agua. Y el agua no destruye, mis queridos amigos. Es un gran gesed por parte del Creador. Es un gran acto de bondad por el Creador de habernos dado esta herramienta en sustitución del fuego por el agua. Netzach es Ma'im y Od es fuego. Es fuego. Agua y fuego. La columna de la derecha se tiene que sobreponer sobre la columna de la izquierda. Que domine la derecha sobre la izquierda. Ese es el gran secreto, mis queridos amigos. Entonces, cuando domina la columna de la derecha sobre la columna de la izquierda, se anulan todos los decretos de rigor de este mundo. Hacemos que Netzach sea más fuerte que Od. Netzach está simbolizado por Moshe y Od por su hermano Aarón a Cohen. Las instrucciones, ¿quién las da? Moshe Rabenu, Baruch Hashem. Entonces, si Moshe Rabenu dio las instrucciones a Aarón a Cohen, quiere decir que ya te está dando la Torá la pista que la columna de la derecha tiene que sobreponerse a la columna de la izquierda. Baruch Hashem. Entonces vemos que hay salmos en nuestra Torá. Hay dos tipos de salmos que están escritos. ¿Cuáles son? Unos, los que tienen que ver con Netzach, los que empiezan por Lach-Natsea, entonces llevan a Netzach dentro, y los que empiezan por Odú, dentro está Od, que tiene que ver con el patriarca Aarón a Cohen. Entonces, si queremos hacer que se condonen las deudas de este mundo y que pueda prevalecer la generosidad y misericordia divina sobre el rigor del mundo, tenemos que hacer que sea más fuerte Netzach que Od. Entonces, vemos una historia que da un poco de miedo. Hubo un momento de la historia en que prevaleció la Gebura, el juicio, donde casi se destruye el mundo. ¿De qué hablamos? Hablamos del diluvio. Hay otro momento donde se destruye no el mundo, sino la armonía. ¿Cuándo es eso? Cuando el Creador confunde las lenguas y genera dispersión en los pueblos en la Torre de Babel. En el momento ese dispersa las lenguas. Ese es otro tipo de destrucción también. Entonces se destruye la concordia porque no se entiende. Empieza a haber discordia. Simplemente. Otro tipo de destrucción es la de Sedón y Moab o Sodoma y Gomorra. La pregunta es, ¿qué tienen los humanos hoy que no hayan hecho en la época de Sodoma y Gomorra? Entonces nosotros decimos, o en la época de Noah. Hoy en día, mis queridos amigos, todas esas depravaciones que habían ahí están llevándose a cabo en el mundo. Igual que en la época de Noah, hay un nivel de enajenación mental del humano donde el otro no tiene importancia, no le importa el otro, lo que suceda con él. Baruch Hashem. Entonces, como no le da importancia al ser humano, nuestra herramienta
es reforzar Nexa, que es la profecía, Baruch Hashem. Entonces, lo vamos a conseguir como por la vía de la meditación, Baruch Hashem. Entonces, mis queridos amigos, nuestro papel, si nosotros hacemos una elevación mental para que prevalezca Nexa sobre Od, entonces nosotros hacemos totalmente que haya redención sobre la tierra. Nuestro papel es hacer que prevalezca Nexa sobre Od, o sea, la profecía sobre la guerra. Si reforzamos Nexa, vamos a evitar que haya otro caos de este tamaño. Entonces nosotros estamos reforzando la superficie de lo que se llama la redención. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar que haya otro cataclismo igual a este mundo. Mire, se dice que el ángel de la muerte, el creador, lo envió a acabar la tierra. Y estaba a los méritos de Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar. Y este ángel, cuando llegó, tuvo que dirigirse a Rabbi Shimon Bar Yochai. Y Rabbi Shimon Bar Yochai dijo: no me da la gana de que destruyas la tierra. Y fue el ángel otra vez al creador: mira, ahí hay un hombre que dice que tú no le da la gana, Rabbi Shimon Bar Yochai, que tú destruyas la tierra. Le dijo: ve y destrúyela. Y cuando él va a destruirla, otra vez Rabbi Shimon Bar Yochai le dijo que no le daba la gana que destruyera la tierra. Fue otra vez allá y le dijo: no me deja destruir la tierra. Me dijo: ve y destrúyela, le dijo el creador. Y cuando llegó, otra vez Rabbi Shimon Bar Yochai le dijo: dile al creador que no quiero que se destruya la tierra por los méritos míos. Y cuando llegó el ángel arriba, le dijo al creador lo que había dicho, que por sus méritos no se destruía la tierra. Y el creador dijo: es cierto, no hay destrucción de la tierra. Baruch Hashem. Entonces, por los méritos de cada persona, por la comprensión de la Santa Torá, por observar los códigos escritos en ella, que muchas personas hoy no los conocen, saben que hay una Torá, pero no la estudian, no profundizan en ella. Hoy vemos que hay muchos idiomas en el mundo, pero solamente el único idioma que conecta con los mundos superiores es el hebreo. Entonces la persona que estudia profundamente la Torá, que estudia su fisicalidad para poder ascender al mundo de las causas, observando y actuando como dice la Torá en el sistema físico, no primero en el mundo espiritual, primero se asciende en el mundo físico. Entonces asciendes al mundo de las causas y causas que haya una agua que apague el fuego sobre la tierra. Entonces causas un efecto de bendición donde no es destruida la tierra. El creador, con esto termino, le dijo a Moshe en Har Sinaí, cuando Moshe Rabenu subió por la Torá. Los ángeles quisieron destruirle. ¿Por qué? Porque subió completamente Moshe al reino espiritual. Y él le dijo: Hashem, ayúdame, mira que me viene a matar. Dile por qué has venido aquí. Entonces Moshe les dice: vine aquí a bajar esta Torá que va a hacer que los de allá abajo se conecten con su creador. Y lo dejaron en paz. Pero cuando él baja, otra vez llegó el pan de la vergüenza, el deseo de recibir para ellos mismos lo que pasó con Adán Arrizón en un principio. El creador lo hizo con sus manos. El creador le dio una ordenanza solamente: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué pasó? Lo primero que hizo fue comer. Una orden directa transgredida. Entonces, ¿qué pasó? Un 1 de Tisri del año hace 5.785 años atrás. ¿Qué sucedió? Sucedió
que Adán Harrison cayó, pecó, obtuvo el pan de la vergüenza, el deseo de recibir para él mismo, tuvo relaciones conyugales con su esposa antes de Shabbat. El Creador le ha dicho, no come de todos estos árboles que están, come kasher. No comas la comida no kasher que está allá, come kasher. ¿Y qué pasó? Comió no kasher. ¿Y qué pasó? Obtuvo un engendramiento de un ser que vino a traer la muerte al mundo, mató personas. ¿Por qué? Porque el deseo de recibir para uno mismo, el deseo, el pan de la vergüenza, es la raíz de todos los males que hay en el mundo. Si uno corrige el pan de la vergüenza, el deseo de recibir para uno mismo, pues uno trae redención a la humanidad. Bajó Moshe Rabenu y un pueblo que había sido sacado de Egipto para hacer la Geulá, que había sido redimido durante 49 niveles de pureza, el pueblo de Israel cayó nuevamente con el Beta Egel, con el becerro de oro, con el mal de ojo, con las relaciones prohibidas y con la Lashon Hara. Egel es Aim, Gimel es Gemilut, Giluy Alayot, relaciones prohibidas, y la Lamed es Lashon Hara, el mal hablar. Y todos ellos abajo hicieron lo que quisieron, y por eso fue que las letras de la Torá primera, que viene del cerebro derecho de Jodmá, ascendieron a los cielos, y por eso tenemos una segunda Torá codificada en la parte de Biná, la columna izquierda, que nosotros no podemos entender si no escudriñamos la Santa Torá, el Santo Zohar, que podemos nosotros entender los códigos de la Torá para poder llegar a la redención. Mi querido amigo, no es simplemente historia, son códigos de vida que se hacen primeramente observando lo físico, guardar Shabbat, circuncidarte, comer kasher, etcétera, etcétera, etcétera. Baruch Hashem, todo lo que tiene la Torá intrínseco, eso debes de hacerlo aquí en esta tierra para que puedas avanzar al mundo espiritual. No primeramente tú tienes que ir allá sin antes corregir aquí. Porque la corrección es aquí. Aquí es el tikkun, no allá, aquí. Y cuando tú lo haces aquí, en el mundo físico, entonces el mundo de las causas te da todo lo que tú necesites para tu proceso en este mundo y puedes crear la Geulá, la redención sobre todas las personas de la tierra. Mi querido amigo, deseo lo mejor para ustedes, una bendición especial a toda la sinagoga, que es la comunidad judía de Santa Marta que están haciendo, Be'ezrat Hashem, que puedan grandemente consolidar todo para que muy prontamente se den las cosas por allá. Hasta pronto, mis queridos amigos.